RTP. Vamos a temas interesantes, importantes, con nuestro entrevistado, el economista Pedro Montalvo, PhD, ya lo tenemos en pantalla. Vamos a hablar justamente sobre el ingreso del Ecuador a mercados internacionales en materia comercial. Economista, buenos días. Domenica Tabaqui le da la bienvenida. Qué gusto tenerlo con nosotros. Qué gusto, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué significa exactamente que el Ecuador regrese o ingrese a mercados internacionales en materia económica específicamente? Bueno, yo creo que primero hay que hacer un breve contexto. Es básicamente como cuando, digamos que una empresa mediana, grande en realidad en términos del Ecuador, está generalmente solicitando líneas de crédito con un banco. Entonces el banco le coloca esas líneas de crédito bajo cierto tipo de condicionamientos, ¿ya? Cuando estas empresas tienen un tamaño importante en términos de la economía, tienen un nivel de ventas y ya tienen algunos años dentro del mercado, la empresa, en lugar de requerir un crédito en un banco, lo que puede hacer es emitir una deuda. Y esa emisión de deuda generalmente le permite a esa empresa, obviamente, tener un mejor manejo, sobre todo en términos de las posibilidades donde puede colocar esos recursos, un mejor manejo en términos de la posibilidad de tasas de interés, del tema de tiempos también en función de repagos. Si hacemos la analogía con respecto al Ecuador, el Ecuador durante estos últimos años básicamente ha venido solicitando créditos a nivel de los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales tienden a prestar justamente a países como el Ecuador con tasas, digamos que asequibles a tiempos, digamos, a plazos importantes, digamos que tienen un periodo extenso en algunos casos, pero como no hay cómo hacer una solicitud en términos de un colateral, es decir, de una garantía real, lo que generalmente condicionan al país es en términos de cómo debería manejar sus recursos. Claro. Entonces, es que nosotros generalmente tenemos visitas de los organismos multilaterales que nos hacen un examen especial en las cuentas, nos preguntan a ver cómo está nuestra recaudación, de dónde proviene y demás. Entonces, para responder la pregunta, el día de hoy, el Ecuador ha podido o vuelve justamente a esa posibilidad de emitir. Es decir, ya no solo exclusivamente solicitar a los organismos multilaterales, sino ver la posibilidad de emitir deuda. Y esa deuda colocarla, obviamente, en términos del mercado internacional. Esa es básicamente la gran diferencia entre solicitarla a un multilateral versus emitir una deuda en la cual no necesariamente me van a vigilar mis cuentas, no van a ver cómo está mi estructura fiscal, no van a ver cómo están mis recursos en términos de recaudación y demás. Pero sí verán riesgo país, por ejemplo, economista, buenos días. Buen día. Efectivamente, y aquí hay un contexto importantísimo y ese comentario que usted hace es completamente pertinente, porque el riesgo país, estrictamente, ¿qué es lo que mide? Mide la probabilidad de pago de la deuda. Entonces, mientras más alto está nuestro riesgo país, eso implica que la probabilidad de que nosotros honremos estas deudas baja, ¿sí? Bolivia actualmente tiene un riesgo país alto, Venezuela también tiene un riesgo país alto, pero el Ecuador hace no mucho estaba, digamos que entre el número 3 desde el fondo en términos del riesgo país. Actualmente hemos logrado bajar ese riesgo país. ¿Y eso qué implica? Que nosotros no solo tenemos una alta probabilidad de atender nuestras obligaciones con el mercado internacional, sino que también los ojos internacionales nos ven, digamos que de manera interesante en términos de colocar recursos en el país o, en su defecto, de generar líneas de crédito. Okay. Y eso implica también esta reducción del riesgo país, que el costo de la deuda puede reducirse, ¿ya? Y eso creo que es uno de los objetivos de esta propuesta de ingresar en el mercado internacional en términos de lograr colocar una deuda que tenga solo un dígito, es decir, no tener una tasa de interés del 10 o del 11, sino de tener una tasa de interés de un solo dígito, potencialmente un 8, un 9%. Pero en valores reales, economista, ¿cuánto nos termina costando salir de esta deuda? Me cojo de su escenario. Ya la deuda que tiene una carga de intereses y una programación especial,
que es adquirida con estos organismos multilaterales que usted había señalado y que nos condicionan. Y por otra parte, la posibilidad de generar deuda propia a través de esta emisión, que también tiene un costo, ¿no? de sacarla al mercado. ¿Cuánto terminamos realmente pagando por la deuda? ¿En cuánto se incrementa? Perfecto. A ver, yo creo que la pregunta también atiende al momento en el cual el Ecuador está golpeando las puertas del mercado internacional. Y no es un hecho fortuito, no es un tema de una suerte en la cual nosotros decimos, bueno, el 2026 parece un buen año para operar en los mercados internacionales. Todo lo contrario, aquí hay una causalidad, hay un par de motivos que están detrás para que el Ecuador salga en búsqueda justamente de estos mercados internacionales. Lo primero es que la última emisión de deuda del Ecuador, si bien fue en el 2019, nosotros hemos venido adquiriendo deuda durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, en términos de la emisión de bonos, nosotros en el 2019 emitimos cerca de 4.000 millones de dólares, que es un montón de ceros. Sin embargo, desde esa fecha hasta el año pasado, la deuda con los multilaterales alcanza cerca de los 20.000 millones de dólares. Entonces, ahí tenemos un cero adicional, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el detalle de estos montos? Estos montos generalmente uno lo que hace es cuando, igual que un sujeto de crédito, uno adquiere una deuda y le pide al banco un periodo de gracia. ¿En qué consiste ese periodo de gracia? Uno se endeuda, por ejemplo, con $1.000 y le dice, mira, yo no voy a poder pagarte de manera inmediata los $1.000, pero voy a poder atender a la tasa de interés. Y en un periodo de gracia que tú me determines, yo voy a empezar a pagar no solo el interés, sino también parte del capital. Exactamente de la misma forma funcionan los mercados internacionales. Entonces, el Ecuador adquirió una deuda sustantiva y a partir del 2026 ya no solo tiene que pagar el interés, sino que actualmente empezamos a atender a pagar también el capital. Y se nos dispara justamente esa necesidad de liquidez para poder honrar esa deuda. Entre 8.000 a 10.000 millones de dólares tendríamos que atender en este año. Y eso te quita recursos importantísimos para, digamos que, nuestra débil estructura presupuestaria. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales el Ecuador sale al mercado. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ecuador? El Ecuador dice, bueno, yo tengo que atender un conjunto de bonos en el año 2026. Quiero recomprar esos bonos, es decir, quiero recomprar esa deuda, ¿ya? Entonces, si es que yo como Ecuador puedo recomprar esa deuda, no tendría que pagarla en este año. Eso es parte inicial, digamos que de la propuesta. Pero ahora vengo al comentario que hice que nosotros tenemos una restricción importante en términos presupuestarios. ¿Cómo voy a poder cubrir esa recompra? Y ahí viene la emisión de deuda. Ok. Entonces, cuando yo emito una nueva deuda, lo que hago es esos ingresos que vienen de esta nueva emisión de un papel en el cual yo me comprometo a pagar, ¿sí? Compro con esos flujos que ingresan esta deuda anterior que tenía que pagar actualmente. Entonces, la idea es poder comprarla con una tasa menor, ¿sí? Y que los plazos, obviamente, sean mucho más holgadas para que no me pueda tener una contracción o una estrangulación en términos de la liquidez. Es decir, que yo no tenga que pagar tantos ceros en este año, sino que Ok. pueda básicamente holgarme, ¿no? Atención a quien va conduciendo, ni frene ni acelere con la pregunta que voy a hacer, cuidado. Algunos se van a impresionar. Para evitarnos esto, que luego no tenemos cómo fondear ni cubrir, y el costo también, economista, ¿vale si sacamos algo de las reservas internacionales? A ver, las reservas internacionales, hay que entender cómo funcionan las reservas internacionales en un país que está dolarizado. Cuando nosotros teníamos sucres, aquellas personas que tenemos memoria en sucres, ¿cómo funcionaba la Reserva Internacional? La Reserva Internacional, nosotros teníamos circulantes de sucres y teníamos reservas en dólares. Entonces, si es que la demanda de dólares, es decir, las personas acudían al Banco Central o a los bancos en general para demandar más dólares, estas reservas básicamente ingresaban en términos de nuestra estructura del mercado, ¿no? Entonces, eso permitía justamente satisfacer esa demanda.
El día de hoy nosotros no tenemos dólares y ya estamos usando los dólares, entonces no hay una mayor demanda de dólares, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven las reservas internacionales? Entonces, estas reservas internacionales, ¿qué son? Parte son justamente estos flujos de los multilaterales. Entonces, el Fondo Monetario Internacional dice, ¿sabes qué? Tú me pediste 1.000 millones de dólares y en este nuevo año yo ya te puse 600 del año pasado, ahora te pongo 400. Ahí hay parte justamente, estas reservas están ahí con esos recursos del Fondo Monetario Internacional que nos presta 400 millones de dólares. Pero otra parte tiene que ver con el tesoro del Estado. ¿Qué es el tesoro? El tesoro tiene que ver, por ejemplo, con cuáles son los recursos que nosotros tenemos que trasladarle a los gobiernos locales, ¿sí? A todo lo que tiene que Ok, ver con los sí, GATS. sí, no todo. Entonces, Tiene dueño, digamos. exactamente, todo eso tiene un dueño. Ahora, si es que nosotros sacamos de eso y parte adicional decimos, ¿sabes qué? Y también el Banco Central tiene el oro por ahí, ¿y qué tal si también ponemos eso en términos de circulante? Estamos comprometiendo, digamos que, espacios de capital que ya tienen su propio dueño, ¿sí? Entonces, no es, digamos que algo que deberíamos Ok. proponer. Y lo segundo es las reservas internacionales. Digamos que el día de mañana decimos, ¿sabes qué? Nosotros debemos, no sé, en pagar en este primer semestre 4.000 millones de dólares. Sacamos los 4.000 millones de dólares de las reservas internacionales, pero el monto que debemos son 60.000 millones. No hay forma, ok, entendí. Me quedó clarísimo. Economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un buen día para usted. Buen día, muchas gracias. Gracias, que tenga un buen miércoles. RTP